Supercrack Estrella presenta. En Tierra de Vampiros, la otra realidad. ¿Qué era el ángel de Misa de Medianoche? La criatura de Misa de Medianoche, un ser vampírico y siniestro, es un ángel caído que se convierte en el antagonista de la serie. Su origen se relaciona con un monseñor que, tras encontrarlo en una cueva, se convierte en su sirviente. La historia culmina en un caos vampírico en la isla de Crockett. Texas es uno de los muchos estados que se jacta de tener vibrantes comunidades de vampiros, conocidas como cortes. Los vampiros que se identifican a sí mismos pueden solicitar la membresía en su ciudad. Para un forastero, estas cortes de vampiros pueden sonar misteriosas. Para los vampiros, las cortes son un lugar donde pueden encontrar pertenencia. Austin, Texas, es tierra de vampiros. Parece que los extraterrestres son demonios vampiros y en Austin, Texas se puede apreciar esto. En el 2024 en Austin, Texas, graban un misterioso objeto volador que emite rayos de luz rojos contra la Tierra. ¿Será una forma de contactar con los habitantes de la Tierra? Pero no es lo único extraño de Austin, Texas. El misterio de los 100 cerebros desaparecidos en la Universidad de Texas ocurrió en el 2014. El misterio de los 100 cerebros desaparecidos en la Universidad de Texas. La Universidad de Texas, en Austin, Estados Unidos, ha perdido un centenar de cerebros. Así lo han alertado algunos profesores, quienes han llamado la atención sobre la desaparición de la mitad de los órganos de una colección total de 200 que fueron donados hace 28 años por el Hospital del Estado de Austin. Uno de esos cerebros desaparecidos era de Charles Whitman, que en 1966 mató desde una torre 16 personas. Si tomamos el número 1966, los dos últimos números, el 66 y el último número de víctimas, el 6, forman el 666. Una casualidad de unos que iban a bordo del avión perdido MH370 pasara por Austin, Texas, y es que los vampiros son parte de una élite satánica. 4 días después de que el vuelo MH370 desaparece, una patente fue aprobada por la Oficina de Patentes de Estados Unidos. 4 de los 5 titulares del patente son empleados chinos de Freescale Semiconductor, de Austin, Texas. La patente se divide en 20% incrementos entre 5 titulares. Peidong Wang, Suzhou, China. Sijun Chen, Suzhou, China. Sijong Chen, Suzhou, China. Li Ying, Suzhou, China. Freescale Semiconductor. Austin, Texas, Estados Unidos. Si el titular de la patente muere, entonces el resto de los titulares igualmente comparten los dividendos del fallecido si no se disputa en un testamento previo a la muerte. Si 4 de 5 mueren, entonces el único titular de la patente restante consigue el 100% de los derechos propietarios de la patente. El único titular restante de la patente es Freescale Semiconductor. Freescale Semiconductor pertenece a Blackstone Incorporated, que pertenece a Jacob Rothschild. Los 4 titulares chinos de la patente estaban en el avión desaparecido. Por esto decimos que Austin, Texas, es tierra de vampiros. Me pregunto para qué querrían esos 100 cerebros desaparecidos. Para crear una horda de zombies, para ritual. Deja tu teoría. ¿Qué pasaría si se pudieran crear zombies utilizando nanobots que infectaran el cerebro y se apoderaran de él? ¿De dónde viene la idea de que Caín fue el primer vampiro? La Biblia se refiere a la maldición de Caín en el capítulo 4 del libro del Génesis. En este capítulo se habla de Caín y Abel, hijos de Adán y Eva. Caín, el mayor, araba los campos mientras que Abel cuidaba rebaños. Finalmente cada uno de los dos hermanos hizo un sacrificio a Dios. Caín sacrificó el fruto de su cosecha y Abel sacrificó los mejores animales de su rebaño. Como Dios aceptó el sacrificio de Abel, pero rechazó el de Caín, este se sintió compungido y mató a Abel en el campo. Cuando Dios pidió explicación a Caín por la muerte de Abel, Dios le maldijo diciendo: ¿qué has hecho? ¡Escucha! La sangre de tu hermano clama desde el suelo. Ahora estás maldito y la tierra, que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano, rechazará tu mano. Cuando trabajes la tierra, no te dará fruto. Vagarás eternamente sobre la tierra. En un acto de ironía, la maldición de Dios estaba dirigida estrictamente a arrebatar a Caín el beneficio de su principal habilidad, la agricultura. Cuando Caín afirmó que cualquiera que lo encontrara lo mataría, Dios le respondió: no será así. Si alguien mata a Caín, será vengado 7 veces. Y Dios puso una marca en Caín para que quienquiera que se encontrase con él no lo matara. Y con ello se da origen al mito. Caín, el primer vampiro según el libro de Nod. El libro de Nod es la Biblia de los vampiros. En él se relatan los orígenes desde Caín hasta nuestros días. Según una suerte de leyenda vampírica, se cree que el primer vampiro fue Caín, el tercer ser humano, el que mató a su hermano Abel.
Según el libro, los arcángeles lo condenaron a vivir por siempre, privado de la luz del sol, y a beber siempre sangre. También lo condenaron a que sus hijos llevarán la maldición y se odiaran entre ellos. Caín, luego de matar a su hermano y convertirse en el primer asesino, fue castigado por Dios convirtiéndolo en un ser antinatura, sin vida, el cual debía saciar su sed de sangre alimentándose de ella, un ser que infundiría el terror a su paso, un ser que ya no podría contemplar la hermosura del amanecer. En ese instante la sangre se transformó en su único sustento y su razón de existir. Con el paso de los siglos, Caín, el primer vampiro, aprendió los secretos de la sangre, descubrió los poderes oscuros de su nueva senda de terror. Aprendió a crear progenie, a manipular su sangre, a tener el control de la vida y muerte en los humanos. Por mucho tiempo, Caín vagó, y se encontró con Lilith, la primera mujer, la que Dios creó del barro como Adán, pero que tuvo que echar del paraíso por nefasta, y recién después hizo a Eva. Lilith era maga, y le enseñó a Caín algunas de sus artes, pero como él estaba maldito, los poderes que aprendió eran distintos de la verdadera magia. Sus disciplinas, así se llaman los poderes vampíricos, eran en cierto modo menos libres, más determinadas, pero no menos efectivas, en fin, hay mucho que hablar al respecto. Pero Caín después se fue, y fundó la ciudad de Enoch, y se sintió solo, por lo cual transmitió la maldición a 3 mortales, conocidos como la segunda generación. Al pasar solo una parte de su sangre, la segunda generación era menos poderosa que la primera, Caín. La segunda generación también hizo vasallos, en total 13, que son la tercera generación, menos poderosa que la segunda. Luego vino el diluvio, y Caín se fue de la ciudad pensando que era un castigo divino. Ahora bien, se cumplió la maldición, y la tercera generación se levantó contra la segunda, y se dice que la segunda murió. Caín entonces maldijo a cada uno de los 13 vampiros de tercera generación, y cuando estos 3 se hicieron vasallos, les transmitieron esta maldición. Cabe aclarar que estos vampiros, los 13 de tercera, los 3 de segunda y Caín, se llaman antediluvianos, por razones obvias. Las generaciones de los vampiros después de Caín de ese modo, existen 13 clanes, cada uno de los cuales se diferencia de los otros por el antediluviano de tercera generación del que provienen. Como cada uno de ellos tenía una personalidad distinta, eligieron como vasallos a gente que cumpliera tal o cual característica, como por ejemplo, tener inclinación artística, clan toreador, o capacidad para el liderazgo, clan ventrue, y así. Estos vasallos de la tercera generación, es decir, la cuarta, a su vez fue eligiendo gente afín a ellos, y así cada clan tiene ciertas características comunes, y por supuesto la maldición particular impuesta por Caín. Con cada generación, la sangre se diluye cada vez más, porque lo que se va transmitiendo es la sangre de Caín, por lo cual una generación de número más alto es menos poderosa que las anteriores. Por ello, el señor va a ser siempre más poderoso que el vasallo. Las edades de los vampiros son: neonato, hasta 100 años de existencia como vampiro, ancillae, de 100 a 300 años, y heldero antiguo, depende en qué idioma, por arriba de 300 años, hasta 1000. Los elders manejan la camarilla, puesto que los vampiros más viejos, por arriba de 1000 años, llamados matusalenes, controlan la mente de los elders desde las sombras. Sí, tan poderosos son, tienen disciplinas de dominación mental o ese tipo de cosas. Es decir, la cosa viene así. Los matus dominan a los elders, que a su vez mantienen controladitos a los ancillae, quienes a su vez tienen cortitos a los neonatos. En el mundo de vampiro, todo lo que uno haga le sirve a otro, y las acciones propias a veces no son tan propias como uno cree, ya que los matusalenes pueden dominar la mente hasta el punto de hacer creer que las ideas realmente le pertenecen a uno mismo. Claro, los matusalenes se pelean entre sí, por eso a veces en una ciudad ocurren cosas contradictorias y que llevan a fines distintos. La pelea de 2 matusalenes por el control. ¿Qué buscan los matusalenes? Poder y control, pero para ellos es tan fácil que es casi como un juego. Este juego se llama yihad. Algunos dicen que los matusalenes están controlados por los antediluvianos, estos 13 tipos que son antecesores de cada clan. Los vampiros, tal vez a falta de algo mejor que hacer, buscan tener poder sobre el mundo de los mortales. No es el caso para todos y cada uno de ellos, pero suele ser la ambición generalizada. Por esa razón, las intrigas políticas en el mundo de los vampiros se suceden sin cesar, cada uno tratando de superar a los demás. La amistad entre ellos es casi imposible, sobre todo entre los vampiros más viejos, que ya casi no tienen emociones humanas.
Sobre el nombre de Caín. El nombre de Caín tiene cientos de significados para ser explicados de un solo golpe, pero varios de ellos podemos encontrar que tienen un carácter fuerte. La raíz de Caín con K tiene una raíz para nuestra sorpresa irlandesa, la cual tiene el siguiente significado: el guerrero o aquel que ama la guerra. Caín en hebreo significa posesión o lanza. Habrá muchos vampiros en cada ciudad, tantos que la sangre será escasa, los oscuros obtendrán el control de la ciudad más grande del mundo, los más antiguos, los antediluvianos, despertarán y beberán la sangre de sus vástagos para reunir fuerza, pues las fuerzas de los mortales ya no saciará su sed. Austin, Texas. Lo que he intentado aquí es recoger información obtenida de la lectura de investigadores excepcionales como son William J. Sutton, Fritz Springmeier, William F. Jasper, Henry Macow, David Livingstone o Texe Marsh, y crear un sumario condensado de pruebas que mostrarán que lo que dice la Biblia en el verso de arriba es completamente cierto, que Lucifer está entre nosotros, y que la locura y el caos que estamos experimentando a escala internacional en esta primera década del siglo XXI, se debe a la culminación de muchos miles de años conspirando y planificando esto por parte del eterno adversario, tal y como mencionan las Sagradas Escrituras. Si solo hace 4 años, alguien me hubiera hecho una afirmación así, yo hubiera arqueado las cejas y, educadamente o no, hubiera rechazado completamente esta idea. Pero toda mi investigación de los pasados años, me ha llevado a creer justamente esto. Que Lucifer es real, que está aquí en la Tierra, en esta dimensión y por medio de aquellos que descienden de él directamente, y sus marionetas, está causando el caos aquí, en un intento desesperado de sentarse él mismo o sentar a alguien de los suyos en el trono de un Estado mundial, e inaugurar, de ese modo, una nueva religión con él mismo como única deidad a la que adorar. Durante mis investigaciones de la Hermandad Illuminati y sus maquinaciones diabólicas para esclavizar a la humanidad, no había sido, hasta hace muy recientemente, consciente de un aspecto clave de la conspiración global, con una profundidad, amplitud y dimensión como no hay otro. Me refiero, por supuesto, al movimiento de la nueva era y a su plan para introducir una religión mundial. He intentado ser tan breve como me ha sido posible y espero que el lector tenga la paciencia suficiente como para seguir hasta el final mi línea de argumentos. Mi intención aquí, en última instancia, es mostrar a la gente el trabajo de aquellos que dedicaron su tiempo y que son mencionados arriba, lo que a cambio ayudará a otros a llegar verdaderamente a darse cuenta de que toda la movida mística y la aparente diversidad actual de lo que se refiere como la conspiración del arco iris es, en realidad, la conspiración luciferina. Blavatsky escribió entre otras cosas lo siguiente: Satán, la serpiente del Génesis, es el creador real y el benefactor, el padre de la humanidad espiritual. Por esa razón abrió los ojos del autómata, Adán, creado por Yahweh, siendo un adversario para este. Aún hoy permanece en la verdad esotérica el mensajero siempre amado, que confirió a la humanidad la inmortalidad espiritual, en lugar de la inmortalidad física. Ella aseguraba que había tenido experiencias con proyecciones astrales y la capacidad de comunicar cuando quisiera con el mundo espiritual. Sus libros, Isis sin velo y La doctrina secreta de 3 volúmenes, fueron escritos, supuestamente por medio de su canalización de los maestros de la sabiduría, hombres sagrados tibetanos, que cualquier cristiano, judío o musulmán reconocería fácilmente con el sinónimo de demonios. En su libro, La doctrina secreta, Blavatsky escribió: Lucifer representa la vida, el pensamiento, el progreso, la civilización, la independencia. Lucifer es el Logos, la serpiente, el Salvador, y es Lucifer quien es el Dios de nuestro planeta y el único Dios. Ella continúa: la Virgen Celestial que así se convierte en la madre de los dioses y los demonios de una vez y para siempre, ya que ella es la deidad benefactora que siempre ama, pero en la antigüedad y la realidad, Lucifer o Luciferius es lo mismo. Lucifer es la luz divina y terrestre, el espíritu sagrado y Satán en uno y al mismo tiempo. Cuando muere Blavatsky en 1891, Annie Besant, una feminista militante, nota Trinity: como ya sabemos, el movimiento feminista fue creado y financiado por luminarias conocidas como la Fundación Rockefeller, Masona, y un miembro de la Sociedad Socialista Fabiana de Inglaterra se convirtió en la líder de este movimiento. Como amiga cercana de George Bernard Shaw, H.G. Wells y otros líderes fabianos, ella se encontraba en una posición excelente para diseminar las ideas teosóficas en algunos círculos muy influyentes. Ella tomó parte en las revueltas callejeras revolucionarias y escribió numerosos trabajos ocultistas para complementar a todo lo escrito por Blavatsky. Tras Besant, tomó las riendas Alice Bailey y su marido, Foster Bailey, un conocido masón de grado 32.
Habiendo asumido el liderazgo de la sociedad teosófica juntos, ellos formularon y construyeron las bases de lo que ahora se refiere como el movimiento Nueva Era. No les tomó ningún esfuerzo conciliar sus simpatías por los demonios y crearon la compañía de publicaciones Lucifer, junto con la revista teosófica Lucifer. Más tarde, dándose cuenta de que el mundo cristiano en ese momento, aún no había sido suficientemente minado culturalmente, y que no podían airear su abierta inclinación por la religión satánica, renombraron su proyecto como la empresa de publicaciones Lucis. En 1922, establecieron la Fundación Lucis, que continúa sirviendo como paraguas de organizaciones de sectas, cultos, organizaciones y programas del gobierno mundial, la nueva era, lo oculto, que son los jugadores principales en la emergente religión del Nuevo Mundo. Este grupo incluye la Escuela Arcana, la Buena Esperanza del Mundo, Triángulos, empresa de publicaciones Lucis, Lucis Productions, librerías de la Fundación Lux, y el nuevo grupo de servidores de Mundo. Nota Trinity. En este artículo podemos ampliar la información sobre las organizaciones y personalidades que alimentan esa red. Aquí la biblioteca Pleiades conserva la página del Windsor International Bank and Trust Company Limited, donde se especifica la lista de organizaciones y empresas de las que son miembros, consejeros o afiliados. La Lucis Trust está entre ellos. Y ahora pregúntate qué hace el Banco de los Windsor de Inglaterra financiando el proyecto de la Escuela Arcana. En su libro Terrorismo y los Illuminati, el autor canadiense David Livingstone escribe: los Illuminati aseguran haber descendido de ángeles caídos, que les enseñaron la sabiduría de la antigüedad, también conocida como la Kabbalah, que ellos han estado preservado durante siglos. Estos ángeles caídos son mencionados en la Biblia, el libro del Génesis, como los Nepilim, nota Trinity, en hebreo aquellos que han caído del cielo, o hijos de Dios, y se dice que descendieron a la tierra y formaron matrimonios con seres humanos. Las interpretaciones cristianas se han peleado con este pasaje a menudo, prefiriendo traducir el término como hombres poderosos. Sin embargo, los textos judíos apócrifos explican que ellos eran el diablo y sus legiones, que fueron expulsados del cielo, y tomaron mujeres entre las descendientes de Caín. Produjeron una raza conocida como los Anakim. Nota Trinity. Los Nepilim, a lo que hace referencia la Biblia, serían una raza de gigantes de 10 a 100 metros que habría habitado la tierra, y que habrían dejado su huella en los restos de las pirámides y hallazgos encontrados por los arqueólogos, y que permanecen ocultos a la opinión pública. Nótese la similitud del término Anakin con el famoso personaje de la saga de la Guerra de las Galaxias, Anakin Skywalker. Una hipótesis bien fundamentada asegura que estos Anakim, o mejor dicho, sus descendientes, son los que ahora ocupan posiciones de poder real en nuestro mundo. Si son o no verdaderamente los hijos de los gigantes Nepilim es irrelevante, en tanto en cuanto ellos mismos creen que así es, y emplean este asumido supuesto derecho divino para justificar la opresión en aumento, el control y el terror que está siendo ejercido en todas nuestras vidas. Según las diferentes culturas, la definición de estas criaturas, los vampiros, va variando. Sin embargo, en lo que todas coinciden es en que se trata de seres que colaboran con las fuerzas del mal. A lo largo de la historia y en numerosas culturas han aparecido diversas creencias sobre vampiros, tanto en la mitología como en el folclore de pueblos muy diferentes entre sí. Culturas como la mesopotámica, la judía, la griega y la romana incluyen dentro de su mitología cuentos acerca de entidades demoníacas y espíritus sedientos de sangre que se consideran precursores de los vampiros modernos. Los orígenes de Ayowen son de tradición celta y tienen que ver con observar el final de los sacrificios de verano a los dioses en la tradición druídica. En lo que ahora son Gran Bretaña y Francia, fue el comienzo del año celta, y creyeron que Samaín, el señor de la muerte, envió espíritus malignos al exterior para atacar a los humanos, que solo podían escapar asumiendo disfraces y pareciendo espíritus malignos. La disminución del sol y el acercamiento del oscuro invierno hicieron que los espíritus malignos se regocijaran y jugaran trucos desagradables. Lo creas o no, la mayoría de nuestras prácticas de Ayowen se remontan a estos viejos ritos y supersticiones paganas. Por supuesto, la mayoría de los estadounidenses nunca han oído hablar de Samaín, pero para aquellos que están en la brujería es uno de los días más importantes del año. La mayor tradición de brujería en Estados Unidos se conoce como Wicca, y si hace una búsqueda en Google de Wicca y Ayowen, descubrirá rápidamente que es una de las fechas clave en su rueda del año. En el calendario wicano, conocido como la rueda del año, es también el día en que el dios muere, para renacer de nuevo en el solsticio de invierno.
Samhain es, por lo tanto, el día en que el velo entre los vivos y los muertos se considera más delgado, y es un momento para recordar a las personas en nuestra vida que han fallecido. Es posible que no conozca personalmente a ningún Wiccans, pero la verdad es que sus números están explotando absolutamente en los Estados Unidos. Según un reciente artículo de noticias, había al menos 340.000 de ellos viviendo en Estados Unidos hace una década. Si bien el gobierno de los Estados Unidos no recopila datos religiosos detallados con regularidad, debido a las preocupaciones de que puede violar la separación de la Iglesia y el Estado, varias organizaciones han tratado de llenar el vacío de datos. Desde 1990 hasta 2008, Trinity College en Connecticut realizó 3 encuestas grandes y detalladas sobre religión. Aquellos han demostrado que Wicca creció enormemente durante este periodo. De un estimado de 8.000 Wiccans en 1990, encontraron que había aproximadamente 340,000 practicantes en 2008. Y las encuestas más recientes sugieren que ahora hay entre 1 millón y 1,5 millones de personas que se identifican como Wiccan o Pagan que viven actualmente en los Estados Unidos. Aunque Trinity College no ha realizado una encuesta desde 2008, el Pew Research Center recogió la batuta en 2014. Encontró que el 0,4% de los estadounidenses, o alrededor de 1,5 millones de personas, se identificaron como Wicca o Pagan, lo que sugiere un crecimiento sólido continuo para las comunidades. Así que estamos hablando de un grupo muy grande de personas. Muchos wiccanos y paganos buscan seguir los antiguos rituales lo más cerca posible, pero hay un gran problema. En Samhain, los rituales a menudo involucraban sangre humana. Según el autor cristiano Bill Schnoebelen, el sacrificio humano era absolutamente esencial para las ceremonias druídicas. Los druidas adoraban al dios del sol, llamado por nombres como Bel, Baal o Jron. El 31 de octubre, creyeron que murió y entró en el reino de los muertos, Anun. El propósito de Samhain era asegurar su regreso. Incluso las brujas admiten este sacrificio humano involucrado. Y de acuerdo con un artículo en el Sun, los animales y los humanos fueron a menudo arrojados a enormes fogones como ofrendas, pero la realidad de Halloween a través de los ojos de los celtas y druidas es más aterradora que cualquier película de terror. Según documentos antiguos, en su forma más primitiva, Samhain habría ofrecido muchos sacrificios a los dioses celtas de la muerte, con animales y humanos arrojados a enormes fogones como ofrendas. También hay muchos estadounidenses que beberán sangre humana este Halloween. Un reportero pasó 5 años estudiando vampiros de la vida real en Nueva Orleans y Buffalo, y los encontró bastante amigables. He pasado 5 años realizando estudios etnográficos de vampiros reales que viven en Nueva Orleans y Buffalo. No son fáciles de encontrar, pero cuando los rastrea, pueden ser bastante amigables. Vampiros reales es el término colectivo por el cual estas personas son conocidas. No son reales en el sentido de que se convierten en murciélagos y viven para siempre, pero muchos practican colmillos deportivos y muchos viven una existencia principalmente nocturna. Estos son solo algunos de los marcadores culturales que los vampiros reales adoptan para expresar una esencia compartida, y, según ellos, biológica. Necesitan sangre, humana o animal, o energía psíquica de los donantes para sentirse saludables. Sí, estas personas realmente se consideran vampiros y realmente beben sangre humana. Muchos de ellos han agregado colmillos sobre sus dientes naturales y, aparentemente, la popularidad de estos grupos está aumentando. No hace mucho tiempo, una organización de noticias describió un perfil popular del Club de Vampiros en Austin, Texas. Cada mes, el Tribunal de Vampiros de Austin se reúne en su club privado de miembros, un lugar fetiche a unos 15 minutos del centro de Austin, donde se reúnen oficialmente en el tribunal antes de relajarse con una bebida o un poco de BDSM en su piso sexual. La pareja casada Logan y Daley Saus fundaron la corte hace aproximadamente 6 años para proporcionar un refugio seguro para todos los vampiros despertados de la ciudad de Oterkin, que incluye a hombres lobo, hadas y personas que se identifican con los espíritus de los animales. Aconsejan a los miembros, que incluyen guardias de seguridad, administradores de propiedades, exmilitares y actores, sobre cómo beber sangre de manera segura y protegerse de los ataques psíquicos. Entonces, ¿está bien celebrar Halloween? No, no es. Lo siguiente es lo que dice Deuteronomio 18, 9, 13 en la versión en inglés moderno: cuando entras en la tierra que el Señor tu Dios te da, no debes aprender a practicar las abominaciones de esas naciones.
No se debe encontrar entre ustedes a nadie que haga pasar a su hijo o hija a través del fuego, o que use la adivinación, o use la brujería, o un intérprete de presagios, o un hechicero, o uno que lance hechizos, o un espiritualista, o un ocultista, o un nigromante. Porque todo lo que hace estas cosas es una abominación para el Señor, y debido a estas abominaciones, el Señor tu Dios los expulsará de ti. Debes ser irreprensible ante el Señor tu Dios. Desafortunadamente, la mayoría de los estadounidenses elegirán celebrar a Halloween una vez más este año, porque no quieren perderse toda la diversión. En fin, amigo de Supercrack Estrella, si te gusta mi contenido, dedos arriba y comporte el video para no ser apagado por las élites.